Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en vuestros corazones. Creo que en todo el Señor se ha manifestado, no tan solo en este día, todos estos días que hemos estado aquí reunidos, no hemos sentido otra cosa sino la presencia del Dios eterno. ¿Sí lo hemos sentido? Yo creo, hermanos, que hemos estado esperando esta fiesta desde hace tiempo. Quizás, hermanos, algunos, aún desde el momento en que terminó nuestra fiesta el año pasado, comenzamos a contar los días, deseando estar nuevamente en esta fiesta. Hoy el Señor nos ha concedido esto. Y aquí estamos dándole la gloria a Jesucristo, el Rey de la Gloria. Se me ha encomendado, hermanos, hablar de ustedes, a ustedes este mensaje, para lo cual les invito a abrir las Sagradas Escrituras. Y conforme al programa nos dice que la cita bíblica es en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 37. Pero quiero que leamos dos versículos anteriores. Y lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo el versículo 35. Ustedes me ayudan con el 36. Y juntos leemos el 37. Amén. Dice así el primer versículo: porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y no tardará. Aleluya, gloria al Señor. Ocupen su lugar un momento, quien pueda hacerlo. El lema de nuestra fiesta espiritual en este año es el título de este mensaje. Y yo creo, hermanos, que siempre los siervos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ven la necesidad que hay entre su pueblo, entre la iglesia del Señor, para asignar la temática y aún, hermanos, a quien la expone. Los siervos de Dios en este año, al asignar este tema, quizás, hermanos, están pensando en la misma situación que estaba viviendo nuestros hermanos hebreos, a quien fue dirigida esta carta. Esta carta, hermanos, el escritor la dirige a estos judíos que se habían convertido, que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. A ellos iba dirigida esta carta. Pero lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza ha quedado escrito. Y estas palabras también el día de hoy vienen dirigidas a cada uno de nosotros. Para comprender, hermanos, esta situación,
es necesario ver en qué momento estaban pasando aquellos cristianos que venían, hermanos, del judaísmo. 30 años habían pasado desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha de esta carta. Ellos, al aceptar a Jesucristo, habían escuchado el mensaje de salvación a través de la resurrección de los muertos, en donde se iba a confirmar la redención con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se habían puesto ellos a hacer cuentas. Quizás no se habían metido a estudiar aquellas profecías y esperaban el retorno de nuestro Señor a corto plazo. Pero habían pasado ya 30 años y el Señor no regresaba. Había inquietud en nuestros hermanos y muchos comenzaban a perder la fe. El capítulo 10 de Hebreos nos lo demuestra, hermanos, y este escritor nos habla y le dice a la iglesia que no pierdan la fe, que no, hermanos, pierdan el ánimo. Sus palabras precisamente las encausa para que el ánimo continúe presente, y por eso les dice: el Señor no tarda, el Señor viene pronto, aleluya. ¿Cuántos quizás de los que estamos aquí presentes también estamos en situación similar a esta iglesia primitiva? Quizás al transcurso de los años ha comenzado a verse nuestra fe dañada. Han pasado 10, 20 o más años. Quizás todavía tenemos entre nosotros hermanos que iniciaron nuestra iglesia y tienen más de 60 años entre nosotros, el doble de los que tenían nuestros hermanos hebreos. Quizás el ánimo, hermanos, ha flaqueado, pero a través de este capítulo, en esta epístola, encontramos la exhortación de este escritor, en donde nos dice que no perdamos la fe. Y la basa, hermanos, en dos privilegios muy grandes que tenemos. El primero de ellos, que hoy tenemos entrada al lugar santísimo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El escritor lo compara y dice: en el tiempo antiguo, este acceso al lugar santísimo estaba muy restringido. No cualquiera podía entrar. Solamente el sumo sacerdote entraba. Tan restringido estaba que podía hacerlo solo una vez al año. Y bajo muchas normas que tenía que seguir. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando entregó su vida por cada uno de nosotros, el velo del templo se rasgó de arriba abajo para dar franca entrada a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El día de hoy, a través de ese hermoso sacrificio, todos sin excepción,
tenemos oportunidad de entrar a ese lugar santísimo y poder adorarle y poder sentir la presencia del Señor en todo momento. Creo que lo hemos vivido en estos días, porque ese lugar santísimo estaba dedicado para eso precisamente, para sentir y vivir la presencia del Señor. Hoy en este templo, hoy en este lugar, en todos los rincones se está escuchando esos gloria a Dios y esos aleluyas que elevamos ante el trono de la gracia. Ese es el primer y gran privilegio que tenemos. El segundo privilegio es de que ahora no tenemos humanamente un sacerdote o sumo sacerdote, pero sí, nuestro sumo sacerdote no es otro, se llama Jesucristo. Y Él es el que con su propio sacrificio, ya no de toros ni de machos cabríos, sino con su preciosa sangre, ha pagado por ti y por mí. Y ahora Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero el no perder la fe, debemos de expresarlo en diferentes maneras. En este mismo capítulo nos habla, hermanos, y nos dice que para no perder la fe tenemos que hacer algo. Y dice, lleguémonos ante el lugar santísimo con un corazón verdadero. Ese es el primer requisito que necesitamos, tener un corazón verdadero, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Segundo, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El tercer requisito dice, purificados los corazones de mala conciencia, y el cuarto, lavados los cuerpos en agua limpia. Aleluya. El escritor, a traer esto a su mente y escribirlo en esta epístola, está trayendo, hermanos, todo el ritual que el sumo sacerdote hacía para entrar a ese lugar santísimo. Por eso, sabiamente, los siervos de Dios que nos antecedieron, ellos, hermanos, dirigidos por el Espíritu Santo, nos convocaban con ante la debida anticipación a una consagración mayor en los días previos a esta grande fiesta. Si tú lo has hecho, si tú la has tenido, hoy por eso tienes libertad en este lugar de darle la gloria al único que merece la gloria y que el día de hoy está entre nosotros. Aleluya. Pero hace otras recomendaciones el escritor, que es quizás en donde estamos fallando. Y los siervos de Dios que me antecedieron en la exposición de la palabra, muchos tomaron una u otra cosa de esto mismo. Alguien decía que en muchas iglesias ya no tenemos oración por la mañana. Ya no hay oración a las 5 de la mañana, ya no hay oración a las 9 de la mañana, quizás ni en la tarde. Y el escritor nos dice que no debemos dejar nuestra congregación como a algunos se les ha hecho costumbre. Y esto no es, hermanos, el dejar la congregación por alguna cosa de causa mayor, sino es, hermanos, ya una costumbre la que se viene haciendo. No importa que no vaya hoy al templo, no importa que hoy no me presente, ya llegará el domingo y allí estaré. Y si viene el domingo y se cruza otra cosa y tampoco fue, y así puede pasar un mes. Esto lo hacemos
Esto se ha venido haciendo porque hemos perdido la confianza, la esperanza de que Cristo viene y no tarda. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto, pero a levantar una iglesia que esté vestida, limpia, con un vestido brillante, sin mancha ni arruga. Tú debes de estar formando parte de esa iglesia. Tú debes de ser parte de ella. Por eso, hermanos, dice también este escritor sagrado, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, pero hay que hacerlo sin fluctuar, sin estar dudando, sin estar pensando o cuestionando lo que hemos vivido y practicado en nuestra iglesia. No, eso lo hace aquel que ha perdido la fe. Pero quienes estamos firmes, a quien hemos creído, permanecemos dándole la gloria al Señor, viviendo día con día esa experiencia que nos da el estar cerca de Dios, teniendo en nuestro mismo corazón ese lugar santísimo, que ahí habite el Espíritu de Dios. Por eso, a través de estas recomendaciones, el escritor nos dice, mantengámonos firmes. ¿Y esto por qué, hermanos? Y aún lo dice, ya no tarda. Usa un diminutivo, hermanos, que yo creo que todos lo hemos usado de una o de otra manera. Ni siquiera dice, hermanos, la palabra de Dios que sea un poco. Ni siquiera, hermanos, dice un momento más. Cuando hemos usado esta expresión de nuestro texto, la hemos usado, hermanos, para decir que es casi enseguida de lo que estamos hablando. Un poquito más, tan solo un poquito. No tarda ya el Señor. Ya se oye el clamor por todos lados. La iglesia, hermanos, está dando ese clamor. Un poquito más. Un poquito más, dice el Señor. Ya estoy a las puertas. Ya se está preparando la trompeta. Ya está listo el ángel que ha de tocarla. Pero tú, hermano, no pierdas la fe. Solo falta un poquito. Y el que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, vendrá, pero ya no tarda. Pero bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere lo encuentre haciendo su voluntad. Si tú has fallado, si tú has, hermano, titubeado, si tú has flaqueado y has querido regresar atrás, pensando que la vida que llevabas estaba mejor que lo que ahora tienes, no lo pienses más, hermano. Ni atrás, un paso para atrás, ni siquiera para tomar aliento. El Señor, con estas palabras, en esta epístola, le está diciendo a su iglesia: no te desesperes, no titubees, no dudes en ningún momento, tan solo un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuántos queremos contemplar al Señor? ¿Cuántos queremos salir a recibirle? El Señor está a las puertas. El Señor está con los brazos abiertos, diciéndoles: venid, benditos de mi Padre, a tomar el reino preparado para vosotros. Si tú quieres formar parte de esta multitud, si tú quieres formar parte de esa iglesia, es hora
de que te entregues más al Señor, que no titubees, que tu alma, hermanos, esté sedienta siempre de la palabra del Señor y dispuesta a servirle en todo momento. Yo espero, hermanos, que aunque nos espera quizás un año más, y como dice la alabanza, quizás de afanes, quizás de fatigas, quizás de tribulaciones, quizás de luchas, pero con todo y eso mantengámonos firmes en nuestra fe sin fluctuar. El día de hoy vamos a participar de la cena del Señor. Participaremos de ese pan y de ese vino, pero con la confianza, y debemos de tener la seguridad que si el próximo año no lo hacemos aquí en este lugar, estaremos haciéndolo allá en el reino de los cielos juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras tanto, firmes en nuestra fe, que el clamor, el esposo viene, salid a recibirle, se escucha por todos lados.